Están entre las estructuras más grandes que sobrevivieron en la Segunda Guerra Mundial. Están entre los proyectos de construcción más grandes del mundo entero. Una serie de construcciones en masa indestructibles y a prueba de todo. Tienen el grosor de 3 placas de concreto sólido. Fueron creadas para proteger una de las armas mortales de la Alemania nazi. Los botes submarinos eran lo único que atemorizaba a Churchill sobre la guerra. ¡Disparen! Estaban acabando con los ingleses. Esta es la historia de la flota nazi de botes submarinos de Hitler. Este sistema es único. No existe nada igual en toda la costa del Atlántico. Ordénales que cierren de inmediato. Los comandantes que los consideraban su hogar. Cada vez tenía menos provisiones para mantener a la tripulación saludable y apta para la lucha. ¡Alerta! ¡Aeronaves están atacando el puerto! Y la tropa de aliados que los destruiría. Esta es sin duda una increíble construcción de defensa para la guerra. Son los proyectos de construcción más grandes de la Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para asegurarse el control del mundo. Hoy, representan oscuros recordatorios de la fanática ambición militar del líder nazi. Estos son los secretos de las megaestructuras nazi. Listos. Océano Atlántico, Torpedo a 25 nudos. 1940. El capitán Gunther Prien está en su 7º patrullaje liderando a la manada de lobos submarinos nazi preparados para la guerra. Está a 500 metros. Está a 500 metros. Su misión, destruir los barcos mercantes aliados que transportan provisiones vitales hacia Gran Bretaña. No lo muevas. El resultado de la guerra dependerá del éxito que tengan estos convoyes en llegar a su destino. Si los botes submarinos logran detenerlos, los nazis podrían ganar la guerra. ¡Fuego! 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 Hundieron 730 botes aliados en los 2 primeros años de guerra. Prien y la manada de lobos eran una amenaza invisible bajo las olas. Y cuando emergían, pasaban de invisibles a indestructibles. Es la cuna de una de las fortalezas más grandes jamás construidas. La base submarina del Orión, considerada una de las estructuras de defensa más increíbles del planeta. El autor e historiador naval, Dr. Glenn Presor, explora la base para revelar los grandes secretos que guarda. La base entera tiene una extensión de más de 20 hectáreas y para ese momento se consideraba bastante ambiciosa. Es uno de los proyectos de construcción más grandes del mundo. Quizás por encima de este se encuentre únicamente el de la represa Hoover en Estados Unidos. Creo que refleja perfectamente la ambición del régimen nazi para dominar la tierra y el mar. La transformación de este pacífico puerto francés en una inmensa base submarina nazi nació del ingenio de un solo hombre. ...22 de junio 1940... las fuerzas militares de Hitler se abalanzan hacia Europa. Los franceses aceptaron la derrota y los nazis lograron el dominio total del continente. Pero a 480 kilómetros de distancia, un comandante en jefe alemán está concentrado en su propia misión. El almirante Karl Dönitz es el comandante a cargo de los botes submarinos nazis. Convencido de que los submarinos podían ganar la guerra en el occidente, exploró personalmente la recién conquistada costa francesa en búsqueda de una nueva base submarina. En esta etapa de la guerra, Gran Bretaña y Alemania eran los únicos contrincantes. Por supuesto, la debilidad de Gran Bretaña reposaba en la necesidad de importar materia prima para la producción de alimentos de toda la población, por lo que si bloqueaban a Gran Bretaña, detendrían los barcos y derrotarían sus fuerzas militares. Luego de que los alemanes derrotaran a las fuerzas francesas y ocuparan sus territorios, pasaron a dominar la línea costera que se extendía desde Noruega hasta el Golfo de Vizcaya.
Para evitar zarpar desde las lejanas costas alemanas, Dönitz ahora tenía bases submarinas en Francia. Esas bases le permitieron a las fuerzas alemanas tener un rápido y seguro acceso al Atlántico. Dönitz creía que al tener acceso directo al océano podría derrotar los botes de provisiones de los ingleses. Y rápidamente eligió los mejores territorios para establecer sus nuevas bases submarinas. El mejor de todos era Lorient, el puerto pesquero ubicado en Bretaña, que se convierte en la base militar de control estratégica. Dönitz quería convertir ese puerto en una fortaleza para proteger sus preciados botes submarinos y los mantuviera operativos. Había un detalle importante. A diferencia de los submarinos modernos, los botes submarinos nazis debían regresar al punto de base constantemente. Un submarino nuclear moderno puede patrullar durante meses sin parar gracias a la naturaleza de su tecnología nuclear. Los botes submarinos nazis eran muy distintos. Usaban una tecnología que combinaba motores diésel, motores eléctricos y baterías, y solo podían navegar por pocas semanas. Ya que el combustible se agotaba, los botes debían regresar a la base, y como no eran de gran tamaño, la cantidad de agua y comida que podían almacenar era limitada. Ese también era un detalle importante. Se les estaba agotando las provisiones que mantenían a la tripulación saludable y en capacidad de luchar. Cuando las provisiones de comida y torpedos se agotaban, los capitanes de los botes submarinos como Gunther Prien debían regresar al puerto para abastecerse. ¿Cómo fue el ataque? Estuvo bien. De haber tenido más torpedos, habría destruido más presas. Está bien, ya tendrás más oportunidades. Septiembre 1940. Ya Prien figura como un héroe en Alemania tras haber hundido un barco militar inglés al comienzo de la guerra. Ahora Prien y sus camaradas se fortalecen. La nueva base del Orión recibirá botes para realizar las reparaciones. No teníamos ni una gota de combustible. El motor funcionaba con las chispas que quedaban. Necesitábamos municiones enteras de torpedos, en proa y en popa. Además de suplir de municiones a cada uno, los botes submarinos requerían una minuciosa inspección cuando regresaban de patrullar. Pero ¿cómo sacar del agua una embarcación que pesa 1000 toneladas? La primera opción de los nazis era utilizar las instalaciones de la base en Lorient. Para proteger correctamente los preciados botes submarinos, Dönitz necesitaba que la base se fortaleciera, por lo que los nazis idearon otra solución. Se transportarían los botes a lo largo de estos rieles y se llevarían dentro de este edificio. Los rieles medían 16 metros de ancho y las paredes tenían un grosor de más de 1,5 metros. Estas dos estructuras se construyeron en apenas 4 meses. Fueron los primeros búnkeres cubiertos en Lorient destinados para reparaciones. Este es el carro original, donde transportaban los botes submarinos. Lo modificaron para agregarle estas barras a los lados para que soportara el peso de botes más grandes, pero básicamente es la misma estructura. Acá podemos observar cuán importante era poder llegar al casco de los botes para realizar las reparaciones cruciales. Lo que convertía a estas construcciones en cruciales en su momento era la protección que ofrecía su estructura arqueada. Desde acá arriba se puede observar la forma particular de este búnker, con su techo curvo y sus paredes inclinadas. Se construyó así con el propósito de que cualquier bomba lanzada desde el cielo rebotara por los lados. Los alemanes lo comenzaron a llamar el Dom-Bunker. Literalmente la catedral búnker por su significado en alemán. Claramente se ve por qué. A pesar de que hoy se siguen utilizando, los dos búnkeres eran una solución temporal. Solo podían soportar botes submarinos pequeños, no las grandes embarcaciones que Dönitz pensaba construir. Bien, deme los planos del búnker, por favor. El sueño de Dönitz era crear una base de botes submarinos gigantes cubierto por búnkeres de concreto indestructibles para proteger y abastecer su flota. Luce grandioso, ¿no? Y para romper la cooperación entre Gran Bretaña y Estados Unidos necesitaría cientos de botes más. Pero ¿cuántas baterías? ¿Cuántas serían suficientes? Sí. ¿Tenemos suficientes? Sí. ¿5? ¿6?
El almirante Dönitz necesitaba más botes submarinos. Él creía que si lograba tener 300 botes con 33% de la fuerza militar al mismo tiempo en el mar, podría cortar el suministro extranjero a Gran Bretaña. Sin embargo, al comienzo de la guerra, Alemania y específicamente el almirante Dönitz tenían únicamente 20 botes submarinos en el mar para luchar contra Gran Bretaña. Dönitz pensaba que los botes eran la clave para ganar la guerra, pero Hitler no estaba de acuerdo. Para Hitler, la fuerza de una batalla naval residía en los barcos de guerra tradicionales, porque estos gozaban de cierto prestigio. Los barcos proyectaban al mundo entero el impetuoso símbolo nazi. Les hablo de un hombre que solía dibujar bosquejos de barcos de guerra en su tiempo libre. Pensaba que el poderío naval se representaba con grandes barcos en la superficie que portaban grandes armas en lugar de pequeños submarinos. Para convencer a Hitler, Dönitz contaba con comandantes en jefe como Gunther Prien para demostrar que sus submarinos eran armas suficientemente capaces para ganar la guerra. El 19 de octubre de 1940, Prien lo logró. No tiene letreros. Parece un barco británico de provisiones. ¡Alerta! ¡Alerta! Barco enemigo a 12 nudos. Barco enemigo a 12 nudos. Ángulo en proa a 60 grados. Lage 60. Ángulo en proa a 60 grados. No lo muevas. Torpedo a 25 nudos. Torpedogeschwindigkeit 25. Torpedo a 25 nudos. Está a 500 metros. Entfernung 500. Está a 500 metros. ¡Dos bombas listas! Tenemos 2 bombas listas. Tenemos 2 bombas listas. Espera. ¡Fuego! Los. ¡Fuego! Torpedo en movimiento. Torpedo läuft. Torpedo en movimiento. En solo 48 horas, Prien, en conjunto con otros 6 botes submarinos, atacaron 2 convoyes, con un saldo de 34 botes aliados hundidos. Este era el tipo de resultados que Dönitz necesitaba. Todo ese tonelaje que se hundió significó pérdidas en embarcaciones y provisiones. En pocas palabras, estaban acabando con Gran Bretaña. Pero, ¿todo este éxito era suficiente para que Dönitz lograra su cometido? 25 de octubre, 1940, Dönitz se reúne con Hitler. Estaba decidido a hacerlo cambiar de opinión acerca de los submarinos. Yo tengo un arma capaz de atacar a Gran Bretaña en su punto más débil. Pero estos botes solo pueden ser efectivos si se utilizan en masa. Vamos a necesitar al menos 300 botes submarinos. ¿300? Sí, mein Führer. ¿Necesitan 300 botes más? Sí, mein Führer. Hábleme acerca de esas celdas de concreto. Le aseguro que son completamente a prueba de bombas, mein Führer. Tendrá sus botes y sus celdas de concreto. Yo me encargaré de todo. No se preocupe. Hitler ya no podía ignorar el éxito de las embarcaciones submarinas de Dönitz. Poco después de ese encuentro, Hitler ordenó un aumento en la producción de estos vehículos y la construcción de celdas indestructibles. En la costa opuesta del centro de operaciones de Dönitz, en la península de Kéromán, está la obra de construcción de 200.000 metros cuadrados. La colección de búnkeres en la base de Kéromán tenía, para decirlo en términos más sencillos,
Una superficie de 1 millón de metros cúbicos. Esta base era la construcción nazi más importante de todos los países ocupados. El trabajo comienza en la base con el primero de 2 búnkeres, K1, en febrero de 1941. Esta construcción estaba destinada a consumir 33% del concreto utilizado por los nazis en Francia. Esto representaba 2,6 millardos de dólares en la moneda actual. Sin embargo, los desafíos técnicos eran complejos. Estas edificaciones tienen más de 100 metros de profundidad, 100 metros de ancho y 18 de alto. Es una construcción inmensa que requiere cimientos muy fuertes. Para erigir las celdas lo antes posible, los nazis decidieron construirlas en suelo seco. Pero encontraron un problema. Al excavar descubrieron que el suelo no era lo suficientemente estable para soportar el peso de las estructuras gigantes. Los ingenieros estaban realmente preocupados, creían que la estructura del edificio se desmoronaría y se hundiría en el suelo, por lo que construyeron las celdas sobre cimientos apilados. Usaron largas vigas o varas de acero posicionadas verticalmente en el suelo. Este diseño sería suficiente para soportar la construcción. Una vez que estuvieron listos los cimientos, botes, camiones y vagones comenzaron a traer mensualmente al Orión 152,000 toneladas de materia prima para alimentar la edificación. Además, miles de trabajadores de todo el imperio nazi fueron llevados al Orión para construir las celdas. Junto a ellos se encontraban los ingenieros franceses experimentados que ocupaban los altos cargos. Uno de ellos era el director adjunto de construcción naval, Jacques Stoskov. Necesito los cálculos de la romana en relación al tonelaje. Stoskov era uno de los tantos expertos ingenieros franceses que trabajaban en la base. Él estaba encargado del arsenal, donde se encontraban almacenados los torpedos. Esas instalaciones estaban un poco alejadas de las celdas de concreto. Necesito que lo tengas listo para final de este mes. No, con permiso. Lo que distinguía a Stoskov del resto era que provenía de Alsacia, la región fronteriza entre Francia y Alemania. Esto significaba que tenía un nivel excelente de alemán, lo que era particularmente útil para el imperio nazi. Entréguenme sus reportes cuando tengan todas las cifras. Sus responsabilidades fueron creciendo gradualmente, ya que supervisaba a los trabajadores de la base entera. No era muy querido entre sus compatriotas, en parte porque era un hombre muy serio, pero también porque mantenía estrechas relaciones con los alemanes. Pero hombres como Stoskov eran fundamentales para los alemanes, para mantener la construcción y las operaciones de la base por buen camino. A medida que la construcción avanzaba, los botes submarinos seguían zarpando desde el Orión. Rápidamente se convirtió en la base más importante en Francia, conocida como Base de Titanes. Allí llegaban los botes submarinos más aguerridos, con hombres como Gunther Prien. Tras haber hundido 27 botes aliados, a finales de febrero de 1941, Prien decide zarpar desde el Orión para una nueva misión. ¡No lo muevas! En la mira de un convoy con 37 barcos, Prien y otros 3 botes atacaron. ¡Fuego! ¡Fuego! Pero fueron descubiertos por las fuerzas aliadas y tuvieron que sumergirse por seguridad. ¡Sumérjanse 90 metros! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Pronto! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡Sigan! La tripulación de Prien corrió al frente del bote para acelerar la inmersión. Era crucial mantener el silencio, porque el implacable radar submarino captaría cualquier sonido proveniente de los botes.
Una vez detectados, los escoltas aliados desatan cientos de bombas bajo el agua. ¿No hay sobrevivientes? La muerte de Brienne fue un golpe duro para Dönitz. Confirmaba la vulnerabilidad de sus embarcaciones y cuán vital era culminar la construcción de las celdas. A medida que la construcción avanzaba, el francés Jacques Stoskov se volvía más influyente. Era un hombre bastante conservador y sus estrechas relaciones con Alemania lo convertían cada vez más en un infiltrado. En una oportunidad fue el responsable de enviar a Alemania a 250 franceses para trabajar. Cuando el tren se alejaba de la estación, se cree que algunas personas dentro de la multitud gritaban muerte a Stoskov. Entretanto, los búnkeres K1 y K2 seguían construyéndose a una velocidad increíble. Luego de solo 10 meses de trabajo, el 20 de diciembre de 1941, las celdas estaban listas. Fue el momento justo. Hitler le había declarado la guerra a Estados Unidos. A pesar de enfrentarse a dos de las fuerzas navales más poderosas del mundo, las embarcaciones submarinas nazis continúan causando estragos en el Atlántico. Lograron hundir 27 barcos en el mes de diciembre. Estos submarinos utilizan sus provisiones de torpedo casi tan rápido como pueden ser repuestos. Los búnkeres de Dönitz están listos, al igual que la entrada por las torres sobre el puente en la base del Orión. K1 y K2 eran únicos porque tenían un solo acceso al mar. Una vez que entraban al puerto, se cerraban las puertas y el agua era bombeada gradualmente. Bajo el agua hay un andamio encima de una rampa con un ángulo de 10 grados. El submarino encaja en el andamio y es impulsado por la rampa hacia las instalaciones del muelle. Posteriormente, los botes submarinos son sacados de la seguridad del K1 y son transportados entre las dos celdas. Este es un submarino francés de posguerra, pero estas son las piezas originales. Es una estructura enorme. Tenía 12 ruedas que se deslizaban por varios rieles de izquierda a derecha y también en paralelo con las celdas, lo que permitía que los botes pudieran desviarse hacia cualquier puerto que pudiera recibirlos. Este sistema es único, no hay nada que se le parezca en toda la costa del Atlántico, pero también es muy vulnerable. Los botes submarinos están expuestos al aire libre, pero en general todo el sistema es significativamente frágil. Una sola bomba sería suficiente para destruir todo el sistema. Cualquier bote que estuviera en reparación no podría regresar al mar y tampoco podría recibir ningún bote que entrara por el K1. Toma 90 minutos dejar a los botes seguros bajo techo. Es difícil explicar cuán gigante es este espacio. En K1 y K2 había 13 botes. Es tan alto que una grúa elevada pudiera entrar y remover el periscopio completamente. Remover el periscopio de 5 metros de largo es una de las tantas reparaciones y revisiones que deben hacerse. De hecho, casi la mitad de las reparaciones y reajustes que sufrieron los botes submarinos nazi en la costa francesa del Atlántico se realizaron aquí en Lorient. Eso era lo que hacía tan especial y crítico al sistema alemán de los botes submarinos. La transformación del Orión de un puerto pesquero a base mortal de botes submarinos le permitió al almirante Dönitz acabar con 500 botes aliados en 1941
y llevar las fuerzas británicas al borde del colapso. Los botes submarinos nazi eran lo único que le atemorizaba a Churchill acerca de la guerra. En sus memorias aceptó la posibilidad de que se bloqueara el suministro de recursos a Gran Bretaña. Eso lo llevó a concentrarse en las Fuerzas Armadas británicas y en general en los aliados para ganar la batalla del Atlántico. Les ordenó perseguir a los submarinos nazi en el océano para destruirlos en su base. La base del Orión fue construida para proteger los submarinos nazi de las bombas aliadas. Ahora eran el blanco número 1 del primer ministro Winston Churchill. Esto hace que los ingenieros nazis duden de que sus botes puedan ser lo suficientemente fuertes para resistir la guerra. Keraman 2 tenía el techo de un grosor de 3,5 metros, más grueso que las paredes de la base militar del fuerte Knox. En principio querían algo más grueso que 3,5 metros, pero temían que los cimientos del lugar no fuesen lo suficientemente fuertes para soportar el peso de los botes. Así, la base del Orión comenzó a crecer de nuevo. Los nazis empezaron a construir una celda aún más grande. Esperaban que fuera verdaderamente impenetrable. La nueva celda, K3, requiere cimientos aún más fuertes. Construida detrás de represas gigantes, forjadas en roca firme, que contenían el mar. La construcción de esta celda fue mucho más compleja. Necesitó más trabajo que Keraman 1 y Keraman 2. Sin embargo, todas tenían una estructura perfecta, ya que partes de las paredes que sostenían los niveles superiores tenían un grosor de hasta 6 metros en la base. La construcción del K3 avanzaba a velocidad asombrosa. Vertían concreto las 24 horas del día para que las celdas estuvieran listas antes de que atacaran los aliados. Pero a pesar de las amenazas de Churchill, los cielos permanecían despejados. Tenemos suerte de que los británicos no atacaran las celdas desde el cielo mientras todavía están en construcción. Dönitz piensa que la base del Orión está segura. U-111, Capitán Kleinsmith. Lo que no sabe es que la resistencia francesa tiene un hombre encubierto. Jacques Stoskov. Jacques Stoskov era conocido como un infiltrado en el imperio nazi. Y era cierto, cada vez tenía más acceso a las celdas de los submarinos, lo que significaba que él podía ver diariamente lo que llegaba y salía de la base. Tenía una memoria increíble, era casi fotográfica. Al identificar los emblemas a un costado de los botes, era capaz de descifrar detalladamente las operaciones diarias. Se reunía en secreto con un contacto de la resistencia francesa y le filtraba información. El comandante Lenz partió a las 5 horas el 20 de febrero. U-106, Capitán Roche. Repetía la información 2 veces para asegurarse de que los detalles estuvieran correctos. U-103, el Capitán Schultz, regresó a las 23 horas el 24 de febrero. Se hundieron 3 botes. Repite. El comandante Lenz Suministra información acerca de los capitanes y de las embarcaciones. regresó a las 6 horas el 26 de febrero. También les provee información técnica útil para destruir los submarinos. Esta información es luego retransmitida a los británicos. Y en la batalla del Atlántico, la información podía ser un arma poderosa. No obstante, Stoskov lo arriesga todo en su batalla secreta contra la flota de Dönitz. En 1942, la construcción del K3 consume cantidades abismales de recursos. Trabajaban cientos de mezcladoras de concreto día y noche, agotando las provisiones de arena,
por lo que comenzaron a tomar la arena de las playas. La arena para el cemento y el concreto reforzado provenían especialmente de las orillas del mar y de la costa, por lo que contenían sal, y al unirse con el cemento no se mezclaban bien. La arena también poseía altos contenidos de hierro, lo que aceleraba la corrosión y hacía que la edificación fuese más frágil. Así que los alemanes lavaban toda la arena con agua fresca en unos coladores gigantes. Ya que su propósito era construir una base de submarinos indestructible, era crucial prestar atención a los detalles. A finales de 1942, el gigantesco K3 estaba casi listo. Una fortaleza de concreto con grandes puertas de hierro que protegían la entrada a los puertos. El agua dentro de los puertos se bombea en cuestión de horas. Pero el techo del complejo naval es la pieza maestra de la ingeniería nazi. En Keroman 3 no se conformaron con un techo de 3,5 metros de grosor. Querían algo más grueso. Así que evaluaron el diseño e idearon un techo con 2 vigas prefabricadas de forma triangular, lo que crearía un vacío de quizás medio metro. Encima de ese espacio vacío construyeron otro techo de 3,5 metros. Así que en total terminaron con un techo de un grosor que oscilaba entre los 7 y los 7,5 metros. Este es el grosor equivalente a un autobús de 2 pisos, o casi 3 pisos de concreto sólido que van por encima de la estructura original. Dönitz había pedido una estructura indestructible, y al parecer lo habían logrado. Achtung, Sprengung. Enero 1943. Las represas que contenían el océano durante la construcción fueron removidas. El K3 fue inaugurado. Pero era más que una simple instalación militar. Para miles de personas representaba su hogar. Al saber que había 15,000 personas acá, entiendes que los alemanes tenían que traer las provisiones para los submarinos, pero también debían traer provisiones para todas aquellas personas. Esta base estaba repleta de estaciones eléctricas, unidades de purificación de agua, almacenes. Se tuvieron que construir vías férreas adicionales para transportar todos esos suministros. A medida que la base se desarrollaba y se volvía más importante, se necesitaba construir más cosas para abastecer a todos los trabajadores. Esto era un taller que simulaba una ciudad en miniatura. Estas oficinas abandonadas, almacenes y dormitorios permanecen intactos desde la guerra. Pueden percibirse rastros de las personas que vivían y trabajaban aquí. Por todos lados hay reliquias de las personas que vivieron aquí. Todavía se pueden distinguir escritos en alemán. Luego de la guerra, los franceses eliminaron todas las insignias nazi y pintaron sobre todos los escritos que dejaron. Pero aún se pueden ver algunos detalles. Acá se puede observar cómo estaban pintadas las paredes. Para ese momento intentaron hacerlo tan hogareño como fuese posible. Es bastante espeluznante. Esto obviamente es la estructura de una cama. Este cuarto era a la vez un dormitorio y un sitio de trabajo. Detrás de esta ventana que levantaron se encuentra la celda y todo el trabajo que implicaba, así que no había forma de escapar. Era un trabajo, una operación de 24 horas. Y debía ser así porque esta base era fundamental para la campaña de los submarinos. Necesitaban trabajar rápido y de forma eficiente para llevar a los submarinos de vuelta al océano. Estos cuartos tenían actividad constante porque se realizaban labores de mantenimiento y construcción todo el día. Pero para las tripulaciones que regresaban de combatir, Lorient era más que una base, era un desahogo. Desde el comienzo de la guerra se habían perdido 155 submarinos, casi la mitad de ellos en 1942.
Pero sus sacrificios ese año también significaron un dramático aumento de las pérdidas de los aliados. Los botes submarinos nazis lograron hundir alrededor de 1.600 embarcaciones aliadas. Peter Dönitz, oficial de navegación a bordo del U-954, tuvo mucho que ver. Con solo 21 años de edad, el hijo del almirante formaba parte de una tripulación de submarinos inexperta que fue traída para reemplazar a aquellos que murieron en el mar. Pero Churchill estaba decidido a impedir que los botes llegaran a su destino. Bombarderos británicos y estadounidenses atacaron la base del Orión. Contacta la base. Quiero un reporte detallado de los daños causados lo antes posible. Sí, señor. Pese a los ataques, las celdas se mantenían en pie. La determinación de Dönitz para abastecer su flota con la mejor protección posible había dado frutos, pero los aliados estaban decididos a devastar las celdas. Para lograrlo, diseñaron la bomba más grande jamás construida, el Tallboy. El Tallboy era una bomba especial que pesaba 5 toneladas, de las cuales 2 eran explosivos. Lanzada a una altura de 6.000 metros, cuando alcanzara el objetivo estaría viajando a la velocidad del sonido. El objetivo era que penetrara los techos reforzados de las celdas de concreto. 11 de esas enormes bombas fueron lanzadas sobre la ciudad. Solo una logró impactar directamente las celdas. Pero tratándose del Tallboy, era suficiente. Comienzos de 1943. Las indestructibles celdas de concreto sufrieron una amenaza sin precedentes. Las fuertes celdas fueron golpeadas por una bomba extremadamente poderosa, de 2.000 toneladas y media, diseñada para devastarlas. Esto es impresionante. Justamente aquí fue donde cayó el Tallboy. Aún se puede ver claramente dónde estaba originalmente la línea del techo. Y no olvidemos que la bomba penetró y destruyó los 3,5 metros de concreto. También se puede observar el espacio entre los dos techos y se ve claramente el segundo piso. Pero lo más impresionante es que apenas se aprecian grietas en esa capa del techo. Debe haber sido terrible para los que estaban debajo, trabajando en el búnker. Sin embargo, no sufrieron daños. En definitiva, desde cualquier punto de vista, esta estructura defensiva es una obra maestra. Habían comprobado que la base era indestructible, y Dönitz continuó dirigiendo los submarinos a la batalla naval. Estas son mis órdenes. El grupo Maisa debe navegar hacia el norte a gran velocidad. ¿Entendido? Bien. Los aliados supieron que nunca vencerían a los submarinos nazis en su base indestructible en Lorient. Así que decidieron desarrollar una tecnología para atacarlos directamente en el mar. Y fueron las comunicaciones de Dönitz las que dieron a los aliados la ventaja que requerían. La fuerza de inteligencia aliada era capaz de penetrar las comunicaciones de alto nivel de los alemanes. El almirante Dönitz tenía que estar en constante comunicación con los botes para coordinar sus ataques. Al mismo tiempo, los submarinos se comunicaban entre sí y los aliados los rastreaban para destruirlos. El cazador está a punto de convertirse en presa. Los aliados desarrollan un equipo para detectar las señales de los radios submarinos y descifraron el código Enigma de Dönitz, permitiendo tener acceso a los mensajes enviados a los submarinos. Sin saber acerca de esto, el 17 de mayo de 1943, Dönitz ordena a la manada de lobos atacar a un convoy que zarpaba desde Canadá con 37 barcos. ¿Cuáles son los botes más cercanos al sector? U-544 y U-954, almirante. Ordénales que cierren inmediatamente. Su hijo Peter está a bordo del U-954.
A sus 21 años está ansioso por vivir su primera gran experiencia. Señor, tengo órdenes. Hay un convoy delante de nosotros y al menos 14 barcos pesados y buques destructores. Tras descifrar los mensajes encriptados, los comandantes británicos sabían dónde estarían exactamente los submarinos. Los escoltas destructores y los buques bombarderos de Islandia lanzan su propia trampa. ¡Cielos! ¡Peligro! ¡Hay aviones atacando la proa del puerto! Gracias. El U-954 se había hundido, llevándose a toda su tripulación, incluyendo el hijo de Dönitz. La ventaja tecnológica de los aliados fue decisiva para ganar la batalla del Atlántico. En 1943 se hundieron 243 submarinos nazis. Toda la tripulación murió. Pelearon como titanes. Nos han llevado a un callejón sin salida, donde ya no es posible continuar la guerra. A solo 5 días de la muerte de su hijo, Dönitz ordenó a todas las tripulaciones regresar a la base y a reducir las operaciones. La campaña de Dönitz había fracasado. Repentinamente, la batalla del Atlántico estaba siendo liderada por los aliados. Los aliados habían vencido la amenaza submarina en el mar y entre 1944 y 1945, las tropas de Hitler se estaban retirando de sus frentes. El fracaso era inminente. En Lorient quedaba un hombre que no viviría lo suficiente para presenciar el fin de la guerra. En 1944, Jacques Stoskov desapareció. No lo extrañaban en Lorient, pues aún tenía reputación de infiltrado. Efectivamente, su secreto salió a la luz. Fue delatado y arrestado por la Gestapo. Posteriormente fue llevado a un campo de concentración, donde lo interrogaron, torturaron y finalmente lo asesinaron de un solo disparo. En 1945, Hitler y su imperio fue derrotado por los aliados. La guerra había terminado. Berlín estaba devastada, pero las celdas de concreto probaron que en efecto eran indestructibles. Era uno de los últimos baluartes de la resistencia nazi. Solo se rindieron ante los aliados 2 días antes de culminar la guerra. Actualmente, las celdas se mantienen en pie, y para rendirles tributo, estas extraordinarias estructuras se dedicaron al hombre que tenía como objetivo destruir la flota de botes submarinos nazi. En 1946, la base naval de Lorient fue renombrada en honor a Jacques Stoskov.